A continuación, vamos a realizar un algoritmo que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, vamos a rellenar un vector con los datos introducidos por el usuario a través del teclado. Por el otro lado, vamos a recorrer ese vector en busca del elemento de mayor valor. El objetivo de esta actividad no es otro que practicar las estructuras de control repetitivas. En esta ocasión, la actividad consiste en la realización de un algoritmo que encuentra el elemento de mayor valor dentro de un vector. Como comentamos anteriormente, este algoritmo consta de dos pasos fundamentales. En un primer lugar, tenemos que rellenar los elementos del vector con los valores que el usuario va a introducir a través de teclado. En segundo lugar, tenemos que volver a recorrer este vector en busca del elemento de mayor valor. Como primer paso, a la hora de definir todo algoritmo, lo que tenemos que hacer es la declaración de variables. En esta ocasión tenemos tres variables. La primera variable es la variable del vector, la variable v, que la definimos con 100 elementos de tipo entero. En segundo lugar tenemos la variable entera i, que nos va a servir como iterador para movernos a través de las distintas posiciones dentro del vector. Por último, tenemos la variable mayor. La variable mayor es el sitio donde vamos a ubicar el elemento de mayor valor dentro del vector. El segundo paso que tenemos que hacer, como hemos visto, es la inicialización de variables. En esta ocasión vamos a inicializar la variable i a 1 antes de entrar dentro del bucle. Aquí definimos el bucle, donde vamos a ir iterando mientras i sea menor o igual a 100. Lo que vamos a hacer dentro del bucle es ir leyendo los datos que el usuario va a ir introduciendo a través de teclado y vamos a ir guardándolos dentro de las distintas posiciones del vector. Es muy importante alterar el valor de i, pues es esta acción la que modifica la condición del mientras y nos va a permitir salir de ella cuando i sea mayor a 100. Como hemos comentado anteriormente, el segundo paso que debemos llevar a cabo es la localización del elemento de mayor valor dentro del vector. Por ello, tenemos que volver a recorrer este vector en busca de dicho elemento. Lo primero que hacemos es inicializar la variable mayor al primer elemento del vector y vamos a recorrer el vector desde la segunda posición en adelante. Si en algún momento encontramos un valor en el vector que es superior a la variable mayor, lo que hacemos es que actualizamos la variable mayor con el elemento en cuestión. Al final del bucle, la variable mayor contendrá el elemento de mayor valor dentro del vector y lo mostraremos por pantalla. A continuación, vamos a ver la implementación del algoritmo elemento mayor en lenguaje C. Como comentamos anteriormente, son necesarios dos pasos fundamentales. Por un lado, vamos a rellenar el vector de los elementos que va a ir introduciendo el usuario a través de teclado y en una segunda instancia vamos a recorrer este vector en busca del elemento de mayor valor. La pantalla que vamos a tener va a ser esta inicialmente, donde se puede apreciar el uso de las librerías que vamos a necesitar, el nombre de la función principal main que nos va a servir como punto de entrada a nuestro programa o algoritmo y por último se ha introducido una serie de instrucciones que nos van a servir para obtener una correcta visualización de los resultados una vez el algoritmo se haya ejecutado. A continuación vamos a proceder a declarar las variables que ya habíamos establecido cuando hicimos el algoritmo en pseudocódigo. En esta ocasión vamos a necesitar tres variables. La primera que vamos a declarar es la variable que hace referencia a nuestro vector, que va a contener valores de tipo entero y va a contener un total de 100 elementos. La segunda variable que vamos a declarar es la variable iteradora, que nos va a servir para movernos a través de las distintas posiciones del vector y también va a ser de tipo entero. Por último, tenemos la variable mayor, que va a ser el lugar donde vamos a ubicar el elemento de mayor valor dentro del vector. Una vez hemos declarado las variables, lo siguiente que debemos hacer es proceder a inicializar nuestro vector. Para ello vamos a hacer uso de la estructura repetitiva mientras. Es importante inicializar la variable iteradora antes de acceder a nuestro bucle. Posteriormente,
Accedemos a nuestro bucle while, que es como se traduce el mientras en lenguaje C, e introducimos la condición de parada, que es mientras i sea menor que 100. El motivo de poner menor que 100 no es otro que el vector. El vector en lenguaje C va desde la posición 0 a la posición 99. Dentro del cuerpo del bucle, lo que haremos será, en primer lugar, leer los datos que irá introduciendo el usuario a través de teclado. Al ser de tipo entero, el formato es tanto %d y el lugar donde vamos a ubicar el dato. Y en segundo lugar, vamos a alterar el valor de la variable i para que se altere la condición de salida y salgamos en algún momento del bucle. A continuación, vamos a proceder a recorrer el vector en busca del elemento de mayor valor. Como vimos en pseudocódigo, lo primero que debemos hacer es inicializar la variable mayor al primer elemento de nuestro vector, que será aquel que esté en la posición 0. Posteriormente vamos a ir recorriendo las distintas posiciones del vector buscando el elemento de mayor valor. Para ello vamos a utilizar de nuevo la estructura repetitiva mientras, por lo que es necesario inicializar el valor de nuestra variable iteradora. En este caso lo vamos a inicializar a 1, puesto que es la segunda posición del vector, ya que hemos recorrido previamente la primera. Ya podemos introducir nuestra estructura repetitiva, donde la condición de parada volverá a ser la misma, es decir, mientras no se llegue al final del vector, vamos a preguntar si hay algún elemento mayor que nuestra variable mayor. Y en caso positivo, significará que debemos actualizar la variable de mayor al contenido del vector en esa posición. Cerramos los bloques que vayamos abriendo. No debemos olvidar modificar el valor de nuestra variable iteradora para poder salir del bucle una vez se haya terminado de recorrer el vector. Y una vez hemos terminado de implementar el bucle, lo único que debemos hacer es imprimir por pantalla el resultado de la operación. Sin olvidar especificar el formato, al ser tipo entero, tanto %d, y la variable que queramos imprimir por pantalla. Hecho esto, nuestro algoritmo ya está listo para su ejecución. A continuación vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Para ello debemos compilar y ejecutar. Y la pantalla se quedará a la espera que introduzcamos valores. Vamos a ir introduciendo unos cuantos. Vamos a introducir un valor grande y vamos a seguir introduciendo una serie de valores. Ya estamos finalizando de meter valores y ahora vamos a meter un valor mucho más grande que el que habíamos metido antes, que había sido el 1000. Vamos a meter el 2020. Seguimos y se puede ver que al final de la ejecución del algoritmo el elemento mayor efectivamente es 2020. A continuación vamos a implementar el algoritmo elemento mayor en MATLAB. Lo primero que debemos hacer es abrir un editor de ventana. Una vez hemos abierto este editor, es en esta ventana donde vamos a proceder a implementar nuestro algoritmo. A diferencia de lo que ocurría en el lenguaje algorítmico, en MATLAB no hace falta declarar las variables, simplemente al hacer uso de ellas se declaran de forma automática. Recordemos que el algoritmo elemento mayor constaba de dos pasos. Un primer paso donde se recogían los datos introducidos por el usuario y se almacenaban en un vector, y un segundo paso donde recorríamos este vector en busca del elemento mayor. En este caso, para recoger los elementos introducidos por el usuario a través del teclado, vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras, que en MATLAB se traduce a través de un while. Así pues, vamos a inicializar nuestra variable iteradora i a 1 y mientras
y sea menor o igual que 100, entonces vamos a ir solicitándole al usuario los números que vamos a ir almacenando en el vector en la v en la posición i. Para ello vamos a hacer uso de la instrucción input, que nos va a permitir recoger los datos introducidos por el usuario. También es importante incrementar el valor de la variable iteradora para poder llegar a salir del bucle una vez hayamos completado nuestro vector. Una vez hecho esto, vamos a proceder a recorrer el vector en busca del elemento mayor. Así pues, como habíamos definido en el lenguaje algorítmico, lo primero que debemos hacer es inicializar la variable mayor al primer elemento del vector, que está en la posición número 1. Y para recorrer el vector vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras otra vez. Inicializamos el valor de la variable iteradora y mientras la variable i sea menor o igual que 100, entonces si mayor es menor que algún elemento del vector, la variable mayor debería actualizarse a ese elemento del vector. De nuevo, incrementamos el valor de la variable iteradora para modificar la condición del bucle y llegar a salir del mismo. Y cerramos el bucle. Ya por último, vamos a imprimir a través de pantalla el resultado que hayamos obtenido. Muy importante mencionar lo de especificar el formato. En este caso, como vamos a imprimir un número entero, ponemos tanto por ciento de y la variable mayor. Una vez hecho esto, lo único que debemos hacer es guardar nuestro programa, que le vamos a llamar elemento mayor. Volvemos a la ventana de comando e introducimos nuestro programa y nos pedirá que vayamos insertando los 100 elementos del vector. Vamos a introducir un elemento muy grande, por ejemplo 1900. Seguiría pidiéndonos elementos y podemos ver que una vez que hemos introducido los 100 elementos, imprime el mayor de todos, que es el que nosotros hemos definido aquí. Aquí podemos ver las variables que hemos utilizado, el elemento mayor, que vale 1900, la v, que era nuestro vector, que son 100 elementos, donde también en esta ventana de workspace podemos ver que el elemento más pequeño que hemos introducido en el vector ha sido un 3 y el elemento mayor es el 1900. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.